Entonces la pregunta es si pudieras pedirle algo a Jesús o que te enseñe algo en particular, ¿qué le pedirían? Algunos han esbozado que pedirían que les enseñe a liberar demonios. Otros, con una forma más comercial, han respondido que le pedirían que les enseñe a multiplicar los panes y los peces para asegurarse una rentabilidad un poco mayor y qué sé yo. En este caso vamos a invitarles a mirar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, los versos 1 al 10. Lo vamos a leer en la medida que vayamos desarrollando la reflexión, porque sobre este texto, teniendo esta pregunta y otras preguntas que van a surgir, quiero invitarles a mirar algunas cosas en este texto. Lucas 11, del 1 al 10, y vamos a hablar un poco sobre reflexiones sobre nuestra comunión con Dios y nuestras prioridades. Y van a ver un poco lo entrelazado que están ambas cosas. Nuestra comunión con Dios y nuestras prioridades. ¿Qué le pediríamos que nos enseñe Jesús? Es una pregunta que intentaremos responder, pero sobre esta idea. Reflexiones sobre nuestra comunión con Dios y nuestras prioridades. Primero, necesitamos orar y aprender a orar. A mí me llamó mucho la atención esta idea cuando estuve meditando hace algunos días en ella. ¿Qué le pediríamos a Jesús que nos enseñe? Y los discípulos inteligentemente le dicen, enséñanos a orar. ¿Qué opinarían si alguna de estas personas que pasó aquí adelante, con un tiempo de experiencia en la fe y que incluso están dispuestos a acompañar a otras personas, estuviéramos en una reunión como esta y dijéramos, tienen alguna necesidad, y cualquiera de ellos se pone en pie y dice, ¿sabe, pastor? Yo creo que usted nos enseña a orar. ¿Qué pensarían de esa solicitud en personas como las que pasaron aquí adelante? Sería un poco extraño, ¿no? Se supone que ellas saben orar. Se supone que estas personas tienen al menos un grado de experiencia y madurez cristiana que les permite influenciar en otros. ¿Por qué entonces nos pedirían que les enseñáramos a orar? En los discípulos es todavía mayor, porque ellos son los apóstoles, los que nos traspasaron la fe en Jesús. Y sin embargo, ellos le piden al maestro que les enseñe a orar. Es algo aparentemente básico, sobre todo si hay arraigo judío, y los judíos oraban al menos 3 veces en el día. ¿Cómo es posible entonces que alguien con ese grado de experiencia en un contexto muy religioso, más allá de que eran pescadores y todo esto, ¿por qué piden que Jesús les enseñe a orar? Dice el texto, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Florencia, le voy a pedir un poco de agua caliente, por favor, si puede. Gracias. Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos, esta es la idea, enséñanos a hacer lo que estabas haciendo ahora mismo. Hay que tener en cuenta que Jesús criticó la actitud de algunas personas de orar en público para ser vistos por los demás. Por lo tanto, Jesús no buscaba andar siendo visto por los demás y diciendo, qué increíble, sino más bien transmitía una vivencia con Dios que los discípulos detectaron que provenía de este ejercicio de la oración, de tal forma que despertó también un apetito en ellos. Y decirle, maestro, enséñanos a tener ese tipo de comunión que tú tienes con el Padre. Enséñanos a orar de esa manera. Lo hacemos, pero nos falta algo. Algo no cuaja, diría algún cocinero, algo no termina de entrelazarse de manera adecuada. Entre lo que hacemos y lo que tú haces hay una diferencia. Muéstranos más o menos en qué nos equivocamos. Entonces les pregunto, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están conformes con lo que llamaríamos su vida de oración? O lo digo incluso de otra manera. ¿Cuántos de ustedes, si yo anuncio el siguiente sermón, hoy día vamos a hablar sobre la importancia y el deber de la oración? ¿Cuántos de ustedes anticipadamente dirían, prepárate porque aquí viene? Porque no llenan sus propias expectativas
o lo que se supone que debiera esperarse de cada uno de nosotros. La mayoría tiene cierta incomodidad por no tener una vida de oración, tal vez como él mismo lo ha propuesto o como el ideal que puede generar esta vida de oración. En este caso, insisto, los discípulos se dieron cuenta que la práctica de la oración en Jesús le permitía mantener una comunión diferente con el Padre, una comunión superior con el Padre. Antiguamente nos recordaban esto, se dice que cuando algún músico especialista, y por ahí un pianista connotado en Chile me planteaba, que cuando él tocaba cerca de 5 a 7 horas diarias el piano. Y entonces él decía que cuando él no tocaba un día, él se daba cuenta, cuando no tocaba 3 días, se daba cuenta rápidamente porque algunas cosas no salían como él esperaba. Pero cuando él dejaba de tocar al menos 1 o 2 semanas, era un poco más grave porque los que se daban cuenta eran los otros. En la ejecución de cómo tocaba, los demás también se daban cuenta que parece que había un poquito de los más especialistas. Y cuando había dejado de tocar mucho tiempo, no solo él se daba cuenta, sino que el auditorio se daba cuenta de que ya no estaba practicando demasiado. Yo no sé si les ha pasado que de pronto uno se da cuenta cuando alguien ha descuidado su comunión con Dios. Incluso, no lo tercerice, no piensen en una tercera persona, piensen en usted. ¿Se ha dado cuenta cuando usted ha estado más en comunión con Dios en cómo ha reaccionado tal vez a los mismos problemas de siempre, pero ha reaccionado de una manera distinta por no estar en comunión con Dios a través de una vida de oración? ¿Se ha dado cuenta de eso? Y uno se pilla, ¿no? Hermanos, Dios a veces ha hecho cosas muy lindas a través de mí y a veces no ha podido hacerlas porque yo he estado, disculpe el término, distraído, pajaroneando en otras cosas y no he estado atento en esa conexión con nuestro Señor. La oración es lo único que se aprende haciendo, o es una de las tantas cosas que se aprenden haciendo. Es decir, hay que iniciar este ejercicio. Y yo les quiero proponer un ejercicio personal. En cada punto que voy a desarrollar les voy a proponer una tarea que en los grupos pequeños vamos a ver cómo estamos implementándola. El primer ejercicio que les quiero proponer, se los propuse también a los jóvenes, es tomar una decisión sobre un tiempo para orar los próximos días. Tomar una decisión y preferentemente agendarlo. Incluso los que son casados pueden decírselo a su cónyuge, porque a veces uno, a pesar de que en el matrimonio hay mucha intimidad, nos cuesta hablar de la oración. Y tal vez comunicar, mira, yo voy a intentar estos días hacer tal cosa. Recuerdo a un matrimonio muy lindo de unos amigos de otra ciudad y el pastor lanzó un desafío más o menos parecido como este y llamó a orar a cierta hora, cierta cantidad de tiempo. Entonces el esposo con mucho temor y mucho compromiso tomó esta decisión. Entonces nos reunimos un día los amigos y la esposa le pregunta delante de nosotros, ¿tú estás haciendo lo que dijo el pastor el otro día, esto de orar un poco? Yo te estaba viendo, parece que tú estás empezando a orar. Eso estás haciendo, ¿no? Y él se sintió muy incómodo, porque la oración es algo también personal, ¿no? Entiendo, los demás pueden saber, pero esta idea como de andarse cachiporreando porque uno ora o no ora, es un poco complejo. Mejor dígalo a su cónyuge si usted lo quiere hacer. Cónyuges, renuncien sí a la idea de monitorear a su respectivo amado o amada diciéndole, ¿y hoy día oraste o no? Porque van a convertir esto en una odiosidad. ¿Sí? Pero les invito a tomar un tiempo, definirlo. Puedes buscar un acompañante, si quieren orar como matrimonio, bien haría, sería muy saludable. O fijar un horario y comenzar un tiempo de aprendizaje en este hermoso camino de la oración. ¿Algunos de ustedes no saben por qué orar? Bien, Caroline tiene atrás impresos unos boletines de los 40 días de oración y ayuno que estamos haciendo a nivel de UBACH. Nosotros nos subamos el día lunes como cadena de oración a nivel de iglesia. Pero aquí hay un devocional para todos los días de la semana con una sugerencia de oración. Si necesita ayuda para comenzar, vaya, está Caroline, está Julie también atrás y los dos
hermanos Rivas Rojas, y retire uno de estos. Hay para varios de nosotros, y esta es una buena forma de comenzar, sobre todo cuando uno dice, ya voy a comenzar y no sabe qué hacer. O se arrodilla y se acuerda que dejó el hervidor puesto, que no apagó la cocina, o que tiene frío, o que tiene sueño, o que va a empezar los Panamericanos, o una serie de cosas, y se distrae. Pero comience. ¿Sí? Señor, enséñanos a orar. Y yo quiero que esta sea una petición nuestra en esta semana, de todos los presentes. Señor, enséñanos a orar. Si usted es un buen, permítame el término, orador, Señor, ayúdame a orar mejor. Segundo, para aprender a orar, hay que orar en el espíritu del Evangelio, en el sentido del Evangelio, en el deseo del Evangelio. Frente a la necesidad, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué dijo Jesús? Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Y qué sigue? Pero eso no está aquí. Hay dos Padres Nuestros, el de Mateo y el de Lucas. ¿Sabían eso, no? ¿Y por qué? Instituto de Formación Cristiana este jueves a las 7:30. Evangelios sinópticos. Van a comprender por qué tanta similitud y por qué tanta diferencia. Si tienen reclamos de la calidad del curso, me lo hacen llegar. Pero vamos a intentar responder seriamente a preguntas como esta. ¿Sabían que habían dos versiones del Padre Nuestro, no? ¿Sí? ¿Cuál es la que usamos nosotros comúnmente? La de Mateo, la larga. Y los hermanos católicos, como dicen, ¿cuál es? Usan la de Lucas. Incluso uno está con hermanos católicos diciendo, y no nos mete en tentación marina del mal, y ellos dicen, amén. Y uno pasa de largo, porque tuyo es el reino y el poder. Está orando como Lucas. En una reunión de pastores, dijeron, vamos a terminar con el Padre Nuestro. Y yo dije, vamos a decir la versión corta o la versión larga. Pastores, ¿cómo dice usted? ¿La de Lucas o la de Mateo? Gracias, hija. Muchas gracias. Es la misma, dijeron. No es la misma. No es la misma. Bueno, no es eso lo que quiero abordar ahora. Lo que les quiero invitar es que en esta oración se refleja parte del espíritu del Evangelio que debiera ser incluido en nuestras oraciones. Lo digo así. Jesús enseñó a sus discípulos. A nosotros nos toca ubicarnos en esa misma posición de aprendices y meditar en aquellas cosas que nuestro Señor seleccionó como fundamentales al momento de orar. Es decir, Señor, enséñanos a orar, y Jesús establece el Padre Nuestro no para que lo repitamos como papagayo, sino para comprender qué era lo importante para Jesús que debe estar incluido en nuestras oraciones. ¿Me logro explicar? Cómo este contenido de la oración modelo nos puede hablar del Padre Dios y de nuestra relación con Él. Solo para mostrarles algunos ejemplos de la oración modelo. Fíjese, ayer los jóvenes hicieron algunas observaciones sobre el texto. La mayoría es en plural. Padre nuestro, ¿estás los cielos? ¿Cuántos cielos hay? El mundo del Nuevo Testamento se los puede explicar. Los judíos dirían que hay muchos cielos. Bueno, cuando dice que estás en los cielos es que Dios está sobre todo aquello. Por lo tanto, Él es Dios de todo lo que puede existir, de todos los seres humanos, creador de todo ser humano en esencia. Es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, que estás sobre todo. Es decir, Padre de toda la humanidad. Y nosotros decimos, primordialmente de los evangélicos. ¿Sí? Entonces en la oración, cuando los discípulos les dicen, enséñanos a orar, Jesús les dice ya, cuando oren, oren siempre por toda la humanidad. Porque Dios es Padre de todo lo creado, del Señor en la tierra, dice el Salmo,
y su plenitud, ¿y qué agrega? Y todo lo que en ella habita es de Dios. Eso no es muy común porque nosotros nos sentimos particularmente pueblo de Dios y los otros no. Puede ser como concepto de pueblo y comunidad, pero en tanto creación de Dios, todos somos objetos de su amor. Entonces cuando oramos, no oramos solo por nosotros, no dice Padre mío, dice Padre nuestro, Padre de los de la iglesia de al lado, Padre de todo lo que pudiéramos imaginar. Y luego dice, venga tu reino, en este caso, ¿sobre quién? Sobre toda la humanidad. Hágase tu voluntad como en el cielo. Dice, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Dánoslo hoy. Por lo tanto, el sentido comunitario permanece, el contexto solidario de caminar junto con el otro, de que el bien que yo anhelo para mí, lo anhelo también para mi prójimo. Y perdónanos, una comunidad reconciliada. No perdóname a mí nomás, también perdónalo a él. Porque nosotros somos muy egoístas. Comúnmente pedimos perdón para nosotros nomás. ¿Se recuerda la última vez que oró pidiendo perdón para otro? ¿Lo ha hecho alguna vez? Señor, perdónalo. Jesús nos enseña a orar de esa manera. No solo perdóname, como Camilo VI, ¿cierto? Ahí se nos cayó el carnet a todos. Bueno, perdóname, pero a mí nomás. No, perdónanos. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuál es la idea? El Padre Nuestro, en el Padre Nuestro, se nos enseña a orar y vivir para que el reino de Dios, el gobierno de Dios, el reinado de Dios, diría de manera más efectiva la traducción, el gobierno de Dios se haga una realidad en todo lugar, en Chile, en China, en África, en donde quiera que haya seres humanos, allí el reinado de Dios esté, no sobre los hombres nomás, sino sobre la naturaleza, sobre la sociedad, sobre la política, sobre la economía, sobre las artes, en todo lugar, en todo espacio, sobre toda persona, el reinado de Dios se haga presente, de tal manera que Dios sea Padre de todos y de esa forma podamos vivir reconciliados. Vea cómo nos tienen a los países más pequeños y pobres la lucha económica que hay entre las dos grandes naciones norteamericanas, ¿cierto? Estados Unidos y China, en lo que se denomina la guerra comercial. Vaya a los bancos y hable con gente especializada de cómo tambalean todos. Va a subir el dólar, se va a disparar, los que tenemos microempresas, algunas deudas, están todos temblando. ¿Cómo sería si Jesús reinara? Habría otro criterio. Yo resumo aquello con una frase que no es mía, que fue acuñada en los años 70, 80, la pronuncio de esta manera: todo el Evangelio para todas las personas. En la oración de Jesús está esta idea, que todo el Evangelio del reino de Dios llegue a todas las personas, sin discriminación alguna. Señor, enséñanos a orar. Bueno, ora para que todo el Evangelio del reino, sea vivido en todo lugar, en todas las personas. El ejercicio que les pido que hagan de esa manera es que ustedes lean en sus casas también esta oración que Jesús enseñó. Que no se apresuren, dediquen tiempo. Apaguen el televisor, silencien el celular, pónganle la lunita, modo avión, como quieran. En el retiro que tuvimos estos días, lo primero que les informamos cuando llegamos allá, no se lo dijimos antes, bueno, queremos informarles que en este lugar no hay señal. El impacto al principio fue como, ¿en serio? Y una de las cosas que más agradecíamos ayer cuando terminábamos es, qué bueno descansar de las redes sociales. Como dijo un cantautor colombiano, ¿cierto? Poner el celular en modo vida, en modo relación, que no cualquiera te interrumpa nomás en tu quehacer. Les pido que oren, lean la oración y piensa en la razón por la que nuestro Señor quiso que oráramos de esta manera y qué implicancias puede tener en tu vida. Tercero,
La gente necesitada ora. Y ustedes pueden colocar de inmediato una observación. La gente necesitada ora. Si yo no oro, ¿qué significa? Que no me siento necesitado. Y de inmediato anticipo. Una sociedad que crece económicamente deja de pensar que necesita a Dios. Por eso de vez en cuando un huracán, una erupción de un volcán, un terremoto, una réplica nomás. ¿Cómo aumenta la fe, no? Porque empezamos a sentir que no necesitamos a Dios y dejamos de orar porque conectamos la oración solo con un pliego de peticiones. ¿Para qué voy a orar si ya tengo mis necesidades cubiertas? Eso se deduce de una historia que Jesús mismo relató en ese mismo texto. Es una continuidad. Miren lo que dice en la historia cuando habla de la oración. Les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Ese texto nomás demuestra algo que nosotros olvidamos, que es la ley de hospitalidad que estaba en el Medio Oriente en aquel tiempo y que en algunos lugares todavía existe. La hospitalidad era sagrada para el mundo de la Palestina de Jesús. No se puede no recibir al amigo extranjero. Hay que acogerlo. Por eso la condena de Sodoma y Gomorra, entre otras cosas, está porque no hay respeto a la ley de hospitalidad. No al deseo sexual como algunos leen rápidamente, más allá de que había un desorden sexual increíble. Pero la condena que se hace a Sodoma y Gomorra, según Ezequiel, es que era una cultura tan distraída, tan llena de riquezas, que no extendía su mano al que sufría. Y al extranjero no lo respetaba. Por eso es que estos extranjeros que vienen, danos a esos extranjeros. ¿Qué dice Lot? Que en aquel tiempo también observa que las mujeres son una propiedad del hombre. Así se pensaba en ese tiempo. No los tomes a ellos, toma a mis hijas. Uno dice, ¿cómo se te ocurre decir eso, Lot? Porque no comprendemos que la ley de la hospitalidad era sagrada. En este caso, este hombre va a molestar a su amigo porque viene alguien y no tengo que darle de comer. ¿Y qué le dice el amigo? Desde adentro, no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, agregan ahí, por su importunidad, es decir, él se da vuelta y dice, déjame dormir, y luego dice, son las 3 de la mañana. Tiene que estar muy desesperado para no ayudarlo. ¿Le ha pasado alguna vez que alguien le pide ayuda y dice, y después dice, bueno, pero tiene que estar muy afligido para pedirme ayuda? Y se levanta, uno puede ser que se levanta hasta de mala gana para ayudar. ¿Por qué? Por la importunidad. La importunidad significa que ese hombre está desesperado. Yo he recibido solicitudes de ayuda a las 3, a las 4 de la mañana. Después empecé a calificar algunas. La típica, mire, pastor, sabe que una tía mía se le enfermó su guagüita y tengo que ir a comprarle leche. Ya, está pidiendo para droga. O tengo que ir al hospital de Concepción y necesito para pagar un vehículo. Está pidiendo para droga. Tú dile, yo te llevo. No, es que necesito la plata porque el amigo es un chofer, entonces no, ya están pidiendo para drogas. Pero hay personas que llegan muy tarde, desesperadas, a las que uno no puede decirles que no, porque supone que si llegan tan tarde, están en un nivel de desesperación y angustia. En este caso, la historia de Jesús dice, no le da la ayuda porque es amigo, sino porque es inoportuno. Y esa importunidad genera una idea de desesperación que lo hace ayudar. Jesús enseñó a orar teniendo en mente el bien de otros, no la comodidad de uno. La respuesta en la oración está asociada a la seriedad que la petición tiene en nuestro corazón. Por ejemplo, ¿ha escuchado alguna solicitud de alguien que al poco rato olvida lo que le pidió? ¿Cuándo sabe uno que un hijo quiere algo? Cuando es catete, dice la hermana Julia. Una muy buena expresión. Insistente, no vamos a pensar que sea el Pablo, ¿no? Nada. Es otra persona.
Conozco una persona por ahí que estaba pidiendo una ayuda a su papá. Y entonces el papá llegaba de un lugar y le decía, papá, ¿recuerdas que...? Sí, déjame tomar café primero. Y en el café decía, ¿no te has olvidado que...? Y así lo hace y uno se va a dormir y dice, ¿te recuerdas, papá, que lo que habíamos hablado de...? Y uno dice, bueno, esta persona parece que está muy interesada en conseguir. Y a veces uno lo da, ¿por qué razón? Por insistencia. Jesús contó una parábola de una mujer, una viuda anciana, y que iba todas las veces, en muchas oportunidades fue donde un juez a pedir ayuda y que le haga justicia. Y el juez no la atendía, y cuando decía, no, cuando venga esa señora no la quiero recibir más. Y venía todos los días y todos los días y todos los días. Y dice Jesús que el juez no la ayudó por ser justo, sino por sacarse, disculpe la expresión, a esa vieja molestosa. Por su insistencia le dio la ayuda, no porque él fuera justo. Pero la insistencia, ¿qué demuestra? Que me importa, que para mí es serio lo que te estoy pidiendo. Nosotros a veces le pedimos a Dios en oración transformaciones fundamentales, como quien dice, ya te lo dije y punto. Vamos a ver más adelante que Jesús nos da una sugerencia al respecto sobre eso. La respuesta a la oración, Jesús la conecta en esta historia con la seriedad que la petición tiene en tu corazón. Porque todos nosotros oramos intensamente solo por aquello que nos parece relevante. ¿Cuándo es el tiempo en que usted más ha orado? Estudiantes, época de certámenes. ¿Sí? Cuando salen los resultados de las postulaciones para elevar solicitud para que no lo rechacen por un ramo y qué sé yo. Cuando uno se ve afectado por algo, pide porque le afecta a uno. Ora por lo que nos parece relevante. Por lo mismo, nuestras peticiones de oración evidencian nuestras prioridades. Dime por qué cosas oras y yo te diré qué es lo importante para ti. En ese sentido, el tercer ejercicio es identificar tus peticiones más comunes en tus oraciones y luego medita en qué dicen estas peticiones sobre las prioridades en tu vida. ¿Será que pides solo por ti? ¿Que casi nunca usas el plural, solo el singular? Piensa también en el lugar que otros ocupan en tus ruegos y cómo puede ser respuesta de Dios a algunas necesidades que te rodean. Un ejercicio para ustedes. Y cuarto, en este texto, ir por aquello que necesitamos. Muévete. ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? Muévete. Yo les digo, dijo Jesús después de esta historia, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen. Ese llamen más bien es como clamar un poco, es un llamado de desesperación. Y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si tu hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes, siendo malos, y el pueblo dice, amén, no somos buenos, somos malos, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo, lo más íntimo de Dios, para que nos dirija en la vida? Esas tres acciones son pedir. ¿Quién pide? El necesitado. Pedir es la acción propia de un pobre, de la gente pobre y necesitada que requiere ayuda de un tercero para recibir algo que no puede conseguir con su propio esfuerzo. De donde cuando uno es muy orgulloso no pide. No, porque es demostrar debilidad. Entonces, para pedir a Dios hay que reconocer que necesito su ayuda. Segundo, busquen. Implica moverse. No decir, ya te lo dije, me cruzo de brazos. Busquen. El otro día hablaba con un hermano y me decía, mire, yo tengo una empresa y de pronto no estaba yendo muy bien. Y fui al culto y en el culto el pastor predicó de cómo en un pueblo, en un lugar, la gente pidió agua. Y el Señor le dijo, caben pozos. ¿Cómo caben pozos? Sí, caben pozos.
¿Quieres agua? Cava en pozos y va a haber respuesta para ti. Pero nosotros queremos el agua sin cavar pozos. ¿Sí? Muévete. Le pides a Dios, muévete en una dirección determinada. No quedarnos solo en el pedir. Es dar pasos para encontrar algo que no logramos ver a primera vista. Y tercero, llama. Ese llamar tiene la idea de gritar a alguien al que no sentimos cerca. ¿Recuerdan el Salmo? Como el siervo busca o brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Ese es el grito del que necesita a Dios. Es gritar por alguien que no sentimos cerca, pero sabemos y creemos que nos puede escuchar y ayudar. Amigos, hermanos, es tiempo de llamar a Dios y pedir su ayuda, pedir su paz para vivir la fe en el mundo de hoy. Iglesia, quiero invitarles sencillamente esto. Pidamos, busquemos y clamemos a Dios. Él quiere compartir su proyecto con personas comprometidas. No solo con gente que quiere un regalo para Navidad, sino que quiere sumarse al proyecto del niño del pesebre que transforma el mundo.